Bueno, hola a todos, nos encontramos en el marco del Magazine Ambiental y me encuentro invitado a tener un conversatorio, una charla acerca de economía ambiental, de los alcances de esta materia. Por eso hemos querido llamarle a esta charla como los fundamentos de lo que se entiende por economía ambiental. Mi nombre es Raúl Clavelo de la Torre, soy economista con especialización en mercadeo y comunicador de la Universidad de La Habana, residente en Colombia, hace más de 15 años. Bueno, empecemos a hablar entonces de los alcances de esta charla y qué es lo que pretende. Como primera medida les decía que vamos a hablar acerca de los fundamentos de la economía ambiental y por ello dentro de sus objetivos está revisar una serie de conceptos básicos acerca de economía, de qué conocemos de economía. Vamos a hablar igualmente de los principales pensadores económicos que han definido las pautas que hoy rigen el pensamiento económico, valga la redundancia, en la actualidad. Igualmente vamos a hablar acerca de las fronteras, de las posibilidades de producción y por último vamos a intentar resolver el conflicto que existe entre el ambiente finito que se agota y las necesidades humanas que cada vez son más ilimitadas y crecientes. Yo soy docente de la especialización de gerencia ambiental de la Universidad de Santiago de Cali. Iniciemos. Para hablar acerca de economía y tratar de definir los principios de la economía, pues definitivamente tenemos que referirnos o trasladarlos al inicio mismo de la humanidad. Y cuando nosotros hablamos del inicio mismo de la humanidad, pudiéramos decir que con la existencia de nuestro planeta ha existido una especie de orden natural entre los seres vivos y la Tierra misma. Definitivamente, pues si hablamos de seres vivos, el más importante de los seres vivos que habitan nuestro planeta es el ser humano. Y el carácter de importancia de este ser vivo viene por su racionalidad, por ser un ser pensante que ha tenido la capacidad de modificar, de cambiar su propio entorno. En este orden de ideas, el ser humano ha ido modificando o ha ido transformando el medio ambiente y podemos remitirnos a determinados hechos históricos como lo fue, por ejemplo, la aparición del fuego, que no solamente el ser humano descubrió el fuego, sino que además lo conservó y comenzó con este fuego a contaminar el medio ambiente y al mismo tiempo causó incendios forestales que fueron despoblando al planeta. Igualmente el ser humano construyó viviendas y sus primeras viviendas fueron las cavernas, pero después empezó a construir viviendas propias a partir de recursos naturales como lo es la madera, y esta explotación de la madera pues también trajo fenómenos que hoy en día todavía permanecen, que son asociados a la desarborización del planeta mismo. También domesticó animales y pasó del pastoreo al rebaño, y esto trajo una explotación intensiva de cultivos. Igualmente el que se motivara que la reproducción de estos cultivos se viera en determinados momentos, de acuerdo a los tamaños de esos rebaños, se viera agotada. Muy ligado a esto, obviamente, llegó la agricultura, lo que de seguro ha generado la presencia hoy en día de más de uno de los desiertos con los que contamos en nuestro planeta. Esta misma aparición de la cría de animales, esta misma explotación de la madera, incluso asociado a su propia existencia, está el tema de que el hombre se estableció en las orillas del río, y decía yo que asociado a su propia existencia porque uno de los recursos vitales de los cuales el hombre depende es del agua, pero la necesidad de establecerse a la orilla del río no solamente estaba
directamente vinculado a su existencia misma, a su supervivencia misma, sino a la supervivencia de estos rebaños de animales, al mismo cultivo, y empezó entonces la explotación de los recursos hídricos, explotación irracional, que hoy en día nos llevan a tener fuentes de esta índole completamente agotadas. Pero el hecho de que tuviera que establecerse a la orilla de los ríos trajo a sí mismo ligado la contaminación de estas fuentes hídricas, porque el ser humano, pues, con su propia existencia empezó a desechar elementos que se producían durante su consumo diario, los comenzó a desechar sobre estas fuentes, y empezó el problema de la contaminación. Es decir, el establecerse al lado de los ríos no solamente produjo el agotamiento de estas fuentes, porque con esos ríos se suministraba agua para su existencia, para la supervivencia de sus rebaños, para poder incrementar los cultivos, sino que además también generó contaminación por tirar desechos a los mismos, a sus cuencas. También desarrolló los molinos, es decir, empezó a utilizar, a manipular la energía para poder sobrevivir. En primer lugar, la energía humana, la energía misma de él, cuando transformó el trabajo, transformó esa energía en trabajo, y de ahí empezó el proceso de las conquistas, y apareció una figura que tiene un lugar no muy honorable dentro de la historia de la humanidad, como fue la esclavitud. Entonces esa fue la primera energía que utilizó, que fue su propia energía. En segundo lugar, desarrolló ya otras fuentes de energía a través del viento, con la aparición de los molinos, a través del agua, que se dio cuenta que podía utilizar el agua para producir energía, lo cual se constituyó en la base inicial de lo que hoy en día es la industrialización. E igualmente, pues, apareció a través del agua también la energía, a través de el vapor de agua propiamente dicho. Mientras esto estaba sucediendo en la historia de la humanidad, definitivamente se produce una separación, digámoslo de una manera simbólica, una separación natural entre lo que es la ecología y la economía. Esta separación se debe a que el hombre vio la necesidad de separar, valga la redundancia, los problemas sociales de los problemas de la naturaleza misma, ¿sí? Ya que él necesitaba construir un imaginario de lo que iba a ser su progreso, de lo que iba a ser su evolución, de lo que iba a ser su crecimiento, que hoy en día lo conocemos como el desarrollo moderno. Es decir, se produce un desequilibrio por la explotación irracional de esos recursos, se separa la ecología de la economía misma para poder dar paso a lo que hoy en día llamamos el desarrollo moderno. En este orden de ideas, para entender esta separación de manera definitiva, tenemos que entrar a explicar los conceptos básicos que hemos ido mencionando alrededor de esta conversación y que van referidos a la definición de ecología o economía ecológica. Otra fuente o otro término muy común utilizado, que es la economía de los recursos naturales, y lo que es la economía misma. Entonces entremos a definir qué es ecología. El término ecología viene de la mezcla de las palabras griegas oikos, que significa casa, y logos, que significa trazado. La definición, como bien lo muestra la diapositiva, habla acerca de las relaciones que se establecen entre los organismos y su ambiente. Es decir, ecología se entiende como algo así como la economía de la naturaleza, que estudia las relaciones de los seres humanos con el ambiente que los rodea. ¿Ya? Así entendemos entonces la ecología. El término es atribuido a un biólogo alemán
quien nació en 1908, quien falleció en 1908, es el biólogo Ernst Haeckel, quien además fue el que llevó a contexto y actualizó el concepto, como los decía, al estudiar o definiéndolo como la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivientes y el ambiente que los rodea. Pero yo les decía cuando definíamos ecología que hoy hay una fuente de la economía o una corriente de la economía que estudia la economía, o que se le llama, la economía ecológica. Pero hay una corriente que pudiera llamar a confusión y que es importante que nosotros diferenciemos, que es la economía de los recursos naturales. Miremos cuál es la diferencia entre la una y la otra. En primer lugar, la economía de los recursos naturales estudia la explotación óptima de los recursos, sean renovables o no sean renovables, no importa su carácter, y por ende está más allegada, más orientada, más cercana a las teorías del capital. Es decir, su prioridad es la eficiencia, cómo utilizar más eficientemente los recursos, el crecimiento sostenible, la optimización es optimista con relación al crecimiento de las economías frente a las opciones de el ganar, ganar y ganar y crecer. Por ende, sus indicadores de medida son indicadores netamente monetarios y utiliza el análisis costo-beneficio, costo-efectividad, es decir, cuánto me cuesta versus el beneficio que me genera, cuánto me cuesta versus la efectividad que yo logro en la explotación de esos recursos. Sin embargo, la economía ecológica, que es la que nos compete analizar hoy, va referida a cómo esa relación entre los seres y el ambiente se realiza o garantiza la supervivencia de ambos, la sostenibilidad de ambos y la permanencia de ambos. No mete, por tanto, al medio ambiente en las leyes del mercado, a diferencia de la economía de los recursos naturales. Su prioridad, por ende, es la sostenibilidad del medio en que vivimos. Plantea criterios acerca de las necesidades, de la satisfacción de necesidades de los seres humanos de manera integral, de manera completa, y una distribución de los recursos con un carácter equitativo. También es pesimista o se manifiesta de manera contraria en cuanto a la relación entre crecimiento económico y preferencias individuales, porque no se muestra muy a favor de la ambición individual y la explotación desmesurada de los recursos en función de esa satisfacción individual de necesidades. Maneja un concepto acerca de que considera que el tiempo histórico es irreversible, lo cual se explica que lo que hoy no hagamos de manera consciente y eficiente, ya no lo podremos corregir hacia futuro. Por eso dice que el tiempo histórico es irreversible e integra modelos de relaciones causa y efecto, que es lo que va muy asociado a la filosofía misma. Es decir, todo lo que nosotros hoy estamos viviendo tuvo una causal de carácter anterior. En este orden de ideas, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar, por obvias razones, las condiciones que nos plantea la economía ecológica, la economía ambiental, y no, por ende, la economía de los recursos naturales, que, como bien manifestaba, su prioridad es la eficiencia en la explotación de los recursos y el crecimiento económico sostenible, sin centrarse o preocuparse de cómo esos recursos con los cuales nosotros sobrevivimos se pueden reponer y pueden permanecer en el tiempo. En este orden de ideas, nos vemos entonces abocados a definir el concepto mismo de economía.
Hablamos de diferentes corrientes de la economía, de diferentes tendencias de la economía, pero es necesario entonces conocer qué es la economía como término en su esencia misma. El término de economía, como bien dice la diapositiva, viene del latín o economus, y este a su vez tiene su origen en los términos griegos oikos, que significa casa, y nemein, que significa administrador. Si lo entendemos desde la esencia misma, pudiéramos decir que economía no va referido sino a otra cosa que la administración de la casa, que la administración de la vida misma, de la vivienda. Si nos vamos entonces a su esencia, obviamente, como ya esto se le da un alcance mucho más grande, cuando nosotros hablamos de economía política, ya estamos hablando entonces de la administración del Estado mismo. En este orden de ideas, el eje central de la definición de economía pudiera decirse que se refiere a la familia misma. Revisemos entonces el concepto de economía. El concepto de economía nos habla que es una ciencia social, que se ocupa de la satisfacción de las necesidades humanas a través de lo que conocemos como el ciclo de producción, es decir, la producción, distribución y consumo ¿de qué? Producción y distribución y consumo de bienes y servicios, valiéndose para ellos de unos recursos que ahora entenderemos y dimensionaremos que son limitados y escasos, y que además son susceptibles de ser usados de manera alternativa, pero, y aquí viene de pronto su afirmación más importante, garantizando una rentabilidad. Intentemos entonces escudriñar todo lo que en su interior define el concepto de economía. Miremos el carácter social de la economía. ¿Por qué la definimos como una ciencia social? Pues el carácter social de la economía lo define que estudia al hombre, que como bien decíamos, el hombre es un ser humano, su carácter humano, lo hace racional, pensante, que vive en comunidad, y al vivir en comunidad, pues obviamente ya define que es social. Por esencia, la economía estudia al comportamiento de este ser humano en sociedad. Obviamente, al estudiar su comportamiento también trata de definir o de dimensionar los alcances que tiene este comportamiento para la sociedad. ¿Qué va asociado con el comportamiento del ser humano? Pues obviamente la satisfacción de sus necesidades que pudiéramos calificar o clasificar en primer término como en tres grupos, desde su esencia misma, en tres grupos: necesidades primarias, que no son otras que las necesidades que van orientadas a garantizar la supervivencia del ser humano. Es decir, ¿qué pudiéramos poner como ejemplo de necesidades primarias? Tendríamos, por ejemplo, la vivienda, la alimentación, la salud, incluso hoy en día se entiende que la recreación, el ocio, el descanso también es una de esas necesidades primarias, porque un ser humano que no descansa no repone por ende sus energías y puede ver comprometida su supervivencia. Dentro de esas necesidades humanas hay un grupo que está, hay un grupo que son aquellas de carácter fisiológico, ¿sí? Porque el ser humano necesita agua, necesita alimentación, necesita, hay asociados a su existencia funcionamientos orgánicos, que si estos funcionamientos orgánicos no se dan, pues también ve comprometida su supervivencia. Hay un segundo gran grupo de necesidades que son las secundarias. Si las primarias son aquellas que comprometen la calidad de vida, las secundarias son aquellas que van orientadas
si las primarias son aquellas que comprometen su supervivencia, las secundarias son aquellas que van orientadas hacia la calidad de vida, ¿ya? Pudiera interpretarse que están muy relacionadas a las primarias, pero ya cuando involucramos el tema de calidad, pues dejan de comprometer la vida misma. En este orden de ideas pudiéramos plantear que entre las necesidades secundarias está el estudio, pudiera plantearse que entre las secundarias está la belleza, el uso de prendas, los lujos, incluso todo lo que tenga que ver con el lujo, yates y cosas de esta índole, pues obviamente se entienden como necesidades de carácter secundario. Necesidades igual, pero que no comprometen la supervivencia de la especie. Y en tercer lugar, dentro de ese grupo de necesidades que la economía trata de entender y de estudiar, de explicar y de definir su alcance, están las necesidades superiores, que son aquellas que van orientadas al sentir del ser humano mismo. Es decir, dentro de las superiores tenemos la fe, la honestidad, todo lo que tiene que ver con los sentimientos del ser humano, el sentimiento de la verdad, el sentimiento de la justicia, que igualmente para los seres humanos son necesarios. Esta es la segunda parte del concepto. En la tercera parte, el concepto nos habla del ciclo de producción. Retomo un poquito la definición del concepto para llegar al ciclo. Ciencia social encargada de estudiar y satisfacer las necesidades humanas a través del ciclo de producción. ¿Cuál es ese ciclo? La producción, la distribución y el consumo ¿de qué? De bienes y servicios. ¿Por qué se le llama ciclo? Porque para poder satisfacer esas necesidades tenemos que producir bienes, tenemos que distribuir bienes y tenemos que consumir bienes, y se reproduce nuevamente ese ciclo. Se produce, se distribuye, se consume y vuelve y se reproduce. A eso los economistas le llaman el ciclo de producción. Decía yo de qué, producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que no son más que los elementos que satisfacen las necesidades tanto de los individuos como de las personas en sí. Es decir, un bien es un objeto tangible, corporal, como lo puede ser el agua, el azúcar. Los servicios, por tanto, son aquellos elementos no tangibles, como por ejemplo la educación, la salud, todo lo que tenga que ver con prestaciones de servicios. Los bienes, por su parte, también se desglosan y tienen una serie de calificaciones o tipos que vamos a revisar para que dimensionemos su alcance. Entre estas clasificaciones de bienes encontramos, en primer lugar, desde el punto de vista económico, o la primera clasificación desde el punto de vista económico, los bienes son o libres o económicos. ¿Cuáles son los bienes libres? Pues son aquellos que digamos que son relativamente abundantes, que no tienen dueño, que por ende no tienen precio y que no se necesitan de factores productivos para obtenerlo. Es decir, no se necesitan contar con procesos productivos para poder que existan. Dentro de estos bienes libres pudiéramos pensar que están el oxígeno, por ejemplo. Cuando hay un proceso de transformación y este oxígeno se produce o se envasa de manera productiva, pues ya tiene implícito un valor económico y por ende pues ya deja de ser un bien libre y pasa a ser un bien económico. Entonces los económicos son aquellos que son relativamente escasos, que por ende tienen dueño, que por ende tienen también un precio, que por tanto se necesitan de un proceso productivo o de la presencia de factores productivos para que estos existan y se intercambian a través de relaciones comerciales, a través del mercado. Es la primera clasificación de los bienes por su carácter económico,
libres y o bienes económicos. La segunda definición que vamos a ver es dependiendo de su uso. Dependiendo de su uso, los bienes son o bienes de capital o bienes de consumo. Los bienes de capital son aquellos que participan en la obtención de otros bienes. Un ejemplo muy diciente de esos bienes de capital viene siendo la tecnología. Y por ende los bienes de consumo son aquellos que están destinados a satisfacer las necesidades humanas o que ya están en un proceso final de consumo directo. Vamos a un tercer grupo de calificación o clasificación de bienes que va dentro del proceso mismo del consumo. Lo clasificamos de acuerdo a su durabilidad. Y de acuerdo a su durabilidad, los calificamos como bienes no perecederos y bienes perecederos. Pues como su nombre mismo lo dice, los bienes perecederos son aquellos que en el consumo desaparecen, ¿sí? Dejan de existir. Y los no perecederos son aquellos que en el acto del consumo o en el acto de utilización o explotación de estos bienes hay una duración relativamente larga en el tiempo, permanente en el tiempo, y por eso se dice que no son perecederos, es decir, que satisfacen la necesidad por un largo periodo de tiempo. Puede ser sujeto a equivocación entender que un bien no perecedero no desaparece nunca. Puede ser que este bien no perecedero tienda a perecer porque dejó de ser útil en el tiempo o porque sencillamente su valor de utilidad en el tiempo, valga la redundancia, tiende a irse perdiendo y va a tender a desaparecer, pero el acto de consumo es prolongado y por eso se dicen que son bienes no perecederos. Esa es la clasificación según su durabilidad. Desde el punto de vista de su materialidad, tangibles y no tangibles. Los tangibles, pues, yo pienso que eso no merece mayor explicación, pero son aquellos objetos palpables, y los no tangibles, pues, viene aquí entra la segunda parte de clasificación de los bienes, que pudieran ser los servicios, es decir, hay una prestación de un servicio y por ende es no tangible. Y por último, la última clasificación de los bienes va asociado de acuerdo a quién es o a quién sea su dueño, y en este orden de ideas, pues entonces calificamos a los bienes como bienes públicos o bienes privados, que igualmente entiendo que esto no merezca una mayor explicación porque ya su nombre propiamente lo dice. El concepto también nos dice, lo retomamos, ciencia social que estudia al hombre y la satisfacción de sus necesidades humanas dentro de un ciclo de producción que entendemos como la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que acabamos de explicar, valiéndose para ello de qué? De unos recursos que vamos a comprender por qué los definimos como recursos limitados y escasos. ¿Qué queremos decir cuando calificamos a los recursos como recursos limitados? Bueno, no todos los recursos que se utilizan, que provienen de la naturaleza, cuando hicimos el recorderis histórico, no todos los recursos son renovables. Es decir, hay recursos que en el acto de su consumo supone su desaparición, se agotan de manera inmediata y estos a su vez se contraponen a la necesidad. La necesidad se comporta permanentemente creciente, es decir, ¿con qué satisface el ser humano los recursos? Las necesidades. El ser humano satisface la necesidad con recursos. En este acto de satisfacción aparece la necesidad, nos apropiamos de recursos y este recurso se agota. Es decir, es limitado, su uso es limitado. Pero sin embargo, cuando uno satisface una necesidad,
la necesidad de siempre creciente, porque su acto de satisfacción supone la aparición de una inmediatamente superior a la anterior. Y esto, señores, no habla de otra cosa que no sea la evolución misma de la humanidad. Por eso hemos llegado de ese hombre primitivo con un nivel de satisfacción muy básico de sus necesidades más elementales, con una expectativa de vida muy baja, al hombre de hoy que tiene ya necesidades más sofisticadas, muy secundarias, como explicábamos, ¿cierto? Y con una expectativa de vida bastante alta. Y esto se entiende perfectamente bien si nosotros tomamos el ejemplo entre la calidad de vida de los seres humanos que viven en el primer mundo y aquellos que viven en el tercer mundo. La expectativa de vida de la población africana, por ejemplo, no dista mucho de la expectativa de vida de las personas que pueblan el primer mundo, como lo es en el continente europeo, incluso en buena parte de Norteamérica, o economías en transición o en vías de desarrollo, como es la economía nuestra, la economía mexicana, la economía brasileña, que son países que ya han dejado de ser calificados completamente como tercermundistas y que están en un proceso de transición o evolución en su desarrollo. ¿Y escasos por qué? El carácter escaso lo define porque estos recursos no los hay en toda parte, y es justamente función de la economía entrar a resolver el mejor uso que se le da a ello. Y sin entrarme en este tema, que lo vamos a ver más adelante, esto justifica en cierta medida el crecimiento del comercio exterior y la desaparición de las fronteras comerciales entre los países, porque no solamente los recursos se han agotado, sino que no hay disponibilidad de todo tipo de recursos en toda parte. Por último, el concepto nos habla de que sí, tenemos que satisfacer esas necesidades produciendo, distribuyendo y consumiendo bienes y servicios con estos recursos, pero igual debemos garantizar que haya en la utilización de estos una rentabilidad, por una razón muy esencial, porque no hay proceso productivo que no suponga que su realización sea rentable. Y aquí entramos a hablar de un segundo ciclo. Como hablamos acá del ciclo de producción, cuando hablamos de rentabilidad, tenemos definitivamente que hacer referencia a el ciclo del dinero. ¿Cómo se produce el ciclo del dinero? A esa gran mercancía universal, que su universalidad viene dado por su capacidad de cambio frente a cualquier otro bien o servicio. Es decir, el dinero no es más que un bien más, lo que universal, porque por dinero nosotros podemos cambiar cualquier tipo de bienes. Este aparece justamente como el medio de solución frente a lo que inicialmente en esos ordenamientos primarios de vida en convivencia o en comunidad se llamó como el trueque. Se cambiaban unos bienes por otros, pero a la medida que las sociedades se fueron organizando y que apareció la división del trabajo, pues obviamente ya el trueque no era perfectamente entendible, y aparecía, o se necesitaba que apareciera algún medio que definiera el cambio frente al valor de un bien con respecto al otro, y eso justificó la aparición del dinero. Los economistas de hoy en día, que ya vamos a ver sus pensamientos más importantes o sus pensadores más importantes que han incidido sobre el ordenamiento económico actual, hablan de el ciclo de circulación del dinero, que no es más que la aparición del dinero, que ese dinero a su vez se intercambia por un bien o servicio determinado, y ese intercambio o esa producción, con ese dinero de un bien o servicio determinado supone el retorno del dinero, pero de carácter incrementado. Hasta aquí pudiéramos decir que hemos definido los conceptos más importantes de lo que hoy entendemos como economía. Sin embargo, hay dos aspectos que no se pueden pasar por alto y que en primera medida uno de ellos va definido a el objeto
de la economía, el objeto de estudio de la economía, el objeto de análisis, la razón de ser de la aparición de la ciencia económica como gran madre de todas las demás corrientes de economías que hemos ido hablando un poquito de ella. Con las necesidades de los seres humanos, como definíamos, siempre crecientes, que la satisfacción de una necesidad genera la aparición de otra necesidad de carácter superior, y eso supone la evolución misma de la humanidad. Incluso muchos filósofos y economistas, pensadores, decían que la satisfacción de la necesidad se da en espiral, es decir, aparece una y se asciende, y la satisfacción o desaparición de la anterior supone la aparición de una nueva, pero en ese proceso de satisfacción de esa nueva se da un proceso de búsqueda, y vuelve y aparece otra nueva, y vuelve y aparece otra nueva, como yo decía, que este desarrollo viene siendo como a nivel de espiral siempre ascendente. En ese orden de ideas decía que justamente está el objeto de la economía. ¿Por qué? Por esas necesidades ilimitadas frente a esos recursos cada vez más escasos, lo cual genera el problema que hoy entendemos como la escasez. A modo conclusivo, la economía trata de solucionar esa dificultad de la escasez. La escasez entendida que tiene su origen en el origen mismo de la humanidad, en el origen mismo de esta clase superior de vida que es ejercida por los seres humanos. Entonces, en este orden de ideas, el ser humano se ve abocado a definir qué necesidad voy a satisfacer. ¿Cuál necesidad tengo o puedo yo satisfacer? Y esa es la razón de ser de la economía. Sí, tengo necesidades, sí, tengo que satisfacerlas, sí, tengo recursos, pero estos recursos, al ser limitados y escasos, valga la redundancia, me limitan, me generan la gran disyuntiva de cuál necesidad atender y cuál necesidad no atender o aplazar. Y eso depende en muy buena medida, 1, de la administración de esos recursos, 2, de la disponibilidad de esos recursos, y 3, del alcance y la renovación que se tenga de esos recursos. El segundo aspecto que nosotros tenemos, decíamos, primero, el objeto de la economía frente a la escasez relativa. Eso sí se me pasó a explicarle dónde radica el carácter relativa de esa escasez. Pues radica justamente en que es ¿cómo explicarlo? Es un concepto de carácter relativo porque sí existe el deseo de adquirir una cantidad de bienes, de servicios, que va a ser mucho mayor a la cantidad que yo tenga en disponibilidad. Por ende, la economía considera la escasez de carácter relativo, ya que los bienes y servicios que yo pueda atender y satisfacer van a ser escasos frente a los deseos ilimitados y desmedidos de los seres humanos. En el otro orden básico tenemos las preguntas básicas, valga la redundancia, que intenta responder la economía. En primer lugar, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Si tengo necesidades ilimitadas y una escasez relativa. En esa búsqueda de respuesta, podemos entender que el qué producir va a consistir en el acto de elegir qué es lo que yo le voy a ofrecer a la población, cuáles van a ser aquellos bienes y servicios que debo producir y cuál será la cantidad en que yo debo producirlo, tomando en cuenta también la urgencia o la relativa urgencia de esas necesidades y de esos recursos de los cuales se disponen. En segunda medida, ¿cómo los voy a producir?
Y aquí también hay un carácter medio relativo, porque me toca definir, o los economistas les corresponde definir quiénes van a ser los encargados de organizar y producir y preparar, dicha producción, qué técnicas van a emplearse, con qué tecnología, en qué cantidad y qué recursos voy a emplear para lograr esos fines. Y finalmente, ¿para quién producir? Y la problemática de esta pregunta consiste en que uno debe decidir sobre cómo yo voy a repartir la producción en función, obviamente, de la participación que tiene la sociedad en este proceso productivo y las reglas que en cierta medida se establecen, porque hay personas que definitivamente participan dentro de ese proceso productivo y hay personas que no participan de ese proceso productivo, como por ejemplo lo son los niños, los ancianos, los discapacitados, pero que también tienen necesidades y que yo debo atender con lo que debo producir y que debo atender con el cómo voy a producir eso. Pudiéramos decir que en estos dos asuntos esenciales de la economía encontramos la razón de ser de la ciencia económica. Hasta aquí terminamos entonces la primera parte, que va muy asociada o referida a la conceptualización de lo que entendemos como ciencia económica y de lo que entendemos como la economía ecológica o economía ambiental, que es la razón de ser de esta charla en su primera parte. Les agradezco que me hayan acompañado y espero entonces que igualmente estén conmigo en la segunda parte de nuestra conversación. Muchas gracias.